¿Qué documentos debo llevar a mi entrevista en la embajada americana? Les voy a explicar de manera lo más sencilla posible los documentos que ustedes pueden llevar. Antes que nada deben entender que cuando se diligencia el formulario ustedes no necesitan más documentos que pues tener su pasaporte y tomarse una fotografía para visa. Pero los documentos los van a llevar es a su entrevista. En el caso de que no sea una visa de turismo, pues normalmente existe un trámite previo, un documento que a ustedes les entregó la entidad donde van a estudiar, la empresa que las está contratando, el documento que justifica ese otro tipo de visa. Entonces, pues ya lo tienen en la mano para poder completar los datos del formulario. Cuando ya piensan en asistir a su entrevista, pues básicamente lo que necesitan es el pasaporte, la fotografía impresa si la tienen, la confirmación de su formulario y la confirmación de sus citas. Si se trata de cualquier visa que no sea la de turismo, pues el documento adicional que les debe haber dado la institución para poder pedir esa visa, el requisito para pedir esa visa. Igualmente en todas esas otras visas, pues los requisitos que a ustedes les pidieron esas instituciones, que si les pidieron datos bancarios, de cuentas, que si les pidieron demostrar inmuebles, que si tienen un patrocinador y le pidieron datos de esos patrocinadores. Entonces los mismos documentos que les hayan pedido las instituciones para poder pedir cualquier visa que no fuese de turismo. De ahí adicional, pues ustedes llevan a las entrevistas los documentos que tienen que ver con sus ingresos, con lo que justifica el dinero que ustedes se ganan mensualmente. Puede ser certificaciones laborales o copias de contratos, ojalá diciendo el dinero que están ganando en esa empresa o en el contrato que tengan. Si ustedes son independientes, pues el documento que demuestra la constitución de su negocio, o pueden llevar el documento que certifica su pago de impuestos, pueden llevar el documento que les da el contador como una certificación. En muchos casos, cuando son grupos familiares, conviene llevar registros civiles para demostrar quiénes son mis hijos, si voy con los menores de edad. Si en las entrevistas no tienen que ir mis hijos, pues también llevo los documentos de ellos, ¿no? Lo mismo. Respecto a los estudios, pues puedo llevar diplomas, certificaciones de los niños, pues con el carnet o de las universidades que cuando los muchachos están estudiando, los mismos carnet de lo que están estudiando o el último recibo de pago. Si ustedes tienen inmuebles, los documentos que lo demuestran pueden ser escrituras, el último impuesto pagado, puede ser el certificado de tradición o cualquier certificado en su país, cualquier documento que demuestre que ustedes son dueños de ese inmueble, teniendo en cuenta que pues su nombre tiene que estar ahí. También respecto a inversiones, cuentas bancarias, lo que ustedes quieran llevar. También si ustedes están hablando de acompañantes de viaje que no se están presentando con ustedes, que ya tienen la visa o que son norteamericanos o que están allá, pues pueden llevar la copia del pasaporte o del documento de identificación de la persona si no es el pasaporte, pero que sea una copia, nunca el original. En la embajada no les va a gustar que ustedes lleven el pasaporte de su esposa, simplemente una fotocopia a color y listo, con eso pueden demostrar el vínculo. En los casos que existen parejas que están en unión libre, pues normalmente no existe un documento que lo certifique. Ahí en ese caso pues no hay cómo demostrar. Y pues si hay cartas de quien los está invitando a Estados Unidos, si tiene que ver con eventos, con su trabajo, con ese tipo de cosas, o de la empresa aquí en su país que los está enviando, o si alguien los está patrocinando para la visa que sea porque los está invitando a un evento, porque lo invitaron a una entrevista,
el documento que certifique cualquiera de esos motivos. En el caso de visas con permiso de estudio, pues recuerden que hay un documento que se llama el SEVIS, que demuestra que ustedes pagaron a ese sistema que controla a los estudiantes. Ese tiene que estar pagado antes de ir a la entrevista, entonces deben llevar el recibo de pago y el I-20 que les entregó la institución de estudio y cualquier otro documento que ustedes crean pertinente. En casos especiales como que van para una operación médica, ese tipo de cosas, pues también. Además, si ustedes han solicitado una cita de urgencia y eso está respaldado en documentos que no les he nombrado, los documentos que respalden esto. Recuerden que pedir una cita de urgencia hay que demostrarlo y hay que utilizar la visa para eso, o en ese caso pues nos la van a negar o después nos pueden quitar la visa. Hay gente que se preocupa mucho por lo que son los vehículos. Nosotros los latinos pensamos que nuestros vehículos son importantes. Si ustedes no tienen un vehículo de lujo, un vehículo de negocio que tiene que ver con sus ingresos, no necesitan nada. De nada sirve su camioneta, eso es lo más común que hay en Estados Unidos, eso es un bien de consumo normal. Sus vehículos no importan si no son de su negocio y de lo que está explicado. También si ustedes tienen pensión, si tienen un ingreso fijo por algún motivo, pues también llevar esos documentos. Pero siempre tengan en cuenta que uno lleva los documentos en una carpeta, en un sobre, y que es posible que no le pidan más que su pasaporte y la confirmación de formulario. Esto es muy común y es donde ustedes deben pensar primero. Lo importante de la solicitud no son los documentos. Nosotros no vamos a mostrar documentos para que ellos nos crean. Cuando nosotros diligenciamos nuestros formularios, debemos pensar es en la coherencia entre lo que escribimos y lo que encuentra la embajada. Ahí es donde muchas personas pierden su visa porque los datos no coinciden con la realidad. Y yo sé que muchas veces están diciendo la verdad, pero en la información que aparece en el sistema no coincide. Por eso hay cosas que se salen de sus manos. Si hay casos especiales, conviene que utilicen la ayuda de un asesor. En general ustedes pueden hacer su proceso solos, pero para eso existimos los asesores. En caso de preguntas, ustedes me pueden llamar sin costo. Si ya necesitan que yo les haga formularios, todo, pues lo hago, o cualquier asesor hará lo mismo. Siempre teniendo en cuenta que es para prevenir qué información puede no coincidir o qué datos tener en cuenta, qué problema puede haber en la familia, en sus datos laborales. Nosotros pensamos es cómo ve la información el cónsul, qué puede encontrar o no en el sistema y qué puede pensar que es mentira o no. Buscamos es que la documentación coincida con su información real. Pero como les digo, que es lo que normalmente ustedes no tienen por qué saberlo, es que a ustedes no les van a pedir papeles casi nunca. Si no llevan documentos, seguro que les piden algo. Pero normalmente no les piden nada, es porque en el sistema tienen más información que lo que ustedes llevan en la mano. Ellos suelen tener más información que lo que ustedes han escrito y que lo que ustedes creen. Por eso es que a veces es pertinente nuestro trabajo, porque un buen asesor lo que hace es pensar en esa coherencia, prepararlos para la entrevista, guiarlos en el proceso para reducir el riesgo al mínimo. Lo que siempre les subrayo es: desconfíen de una persona que les pide el dinero que cobra la embajada. Últimamente me ha sucedido mucho ese caso en el que la gente llega a su cita y su cita era falsa, la persona no pagó y no le programó su cita. Entonces muchas veces conviene llevar también el recibo de pago de las solicitudes de visa, pero no es solo el documento, eso no es lo importante, es que estemos seguros de que la persona que nos hizo los formularios nos los deje ver, que si algo quedó mal lo corrija
lo tiene que corregir si lo hizo mal. Antes de pagar, nosotros tenemos que corregir el formulario y dejarlo bien. Que cuando viene la cita para la entrevista, si ha pasado mucho tiempo, se puede corregir. Puede que les digan que no, pero sí se puede corregir. Lo que pasa es que si una persona les dice que es un asesor y que no se puede, realmente es porque no lo quiere hacer o porque quiere que le paguen más o porque realmente no sabe. Sí se puede corregir, toca volver a hacer los formularios. Entonces ya ahí depende, si la persona no lo quiere hacer, pues tendrían que volverlo a hacer con otra persona. Ahí sí no les digo, eso depende de cómo es el trato con su asesor o tramitador. Si incluye o no que les corrija los formularios al tener que esperar varios meses. Pero pues normalmente eso sería lo sensato, que la persona les pueda corregir, que les dé una asesoría respecto a su entrevista con sus datos y que siempre piensen que el pago a las embajadas lo deben hacer ustedes mismos y que ellos les deben dar acceso a su cuenta en la página de la embajada donde se programa la cita. No que ellos hagan los pagos y les digan que ahí está su cita y les den un papelito, porque mucha gente está corriendo riesgos con eso. De ese modo es que ustedes son responsables de su información, porque cuando van a las embajadas, ustedes son responsables por lo que están declarando, y si le dan esos datos a otra persona y ella escribe algo más, algo diferente y ustedes no tienen claro, pues ustedes pueden estar apareciendo como declarando algo falso. Entonces tengan en cuenta esos consejos porque realmente nos está ocurriendo mucho con tantas demoras en la embajada y pues realmente a mí me da tristeza ver tantos problemas que le está ocurriendo a la gente o gente que ha esperado 2 años y llega y resulta que su cita era falsa, que el tramitador aquel se quedó con su dinero. Nos está haciendo quedar mal a todos y ustedes se están quedando sin sus trámites bien hechos. Les agradezco por su atención. Recuerden que me pueden llamar a mi teléfono aquí publicado, que no respondo mensajes por escrito, pero que me pueden llamar. Yo puedo realizar su proceso en cualquier país para presentarse a cualquier embajada de los Estados Unidos y que como se puede corregir el formulario, yo puedo corregir cualquier embarrada, cualquier problema que les haya dejado un tramitador que no supo hacer las cosas, que dejó incompleto o que no quiere corregir el formulario después de varios meses y que ustedes necesitan actualizar su información para su entrevista. Les deseo feliz día, feliz noche.